Bueno, buen día. Nosotros vamos a presentar los artículos que estudiamos. El primer artículo es la influencia de la mala calidad del hormigón en el comportamiento sísmico de las estructuras que están aplicadas en hormigón. Este trabajo está presentado por Juliana Henao, por Victoria Barbosa y en la pantalla pueden evidenciar eh, el artículo fue sacado de las bases de datos de la Universidad La Gran Colombia. Siguiente, por favor. Entonces, como introducción tenemos que es una investigación sobre el impacto de la variación de la resistencia en el hormigón en el comportamiento sísmico de las estructuras construidas con hormigón armado. Entonces, como ya sabemos, el hormigón es un material muy común, pero su resistencia puede verse afectada por la variabilidad en su fundición o en su preparación. La baja resistencia del hormigón puede aumentar el riesgo de la falla durante un sismo y la investigación lo que quiere es realizar un modelo de los elementos finitos para analizar un comportamiento de las estructuras con diferentes resistencias, bajo diferentes cargas. eh, con simulaciones sísmicas tipo pulso. Se simulan tres niveles de reducción de la resistencia del hormigón. Entonces vamos a hacer el leve, el moderado y el severo. Y los resultados que mostrarán es la disminución de la resistencia de la compresión del concreto o del hormigón que se afecta significativamente a su respuesta sísmica. En resumen, esta es una investigación que va a resaltar la importancia de considerar la variabilidad de la resistencia del hormigón en el diseño de las estructuras para las zonas sísmicas. Entonces tenemos no, pero vete atrás, por favor. Entonces, las propiedades del hormigón dependen de sus diferentes componentes y de su proceso de mezclado y se deben realizar diferentes controles de calidad adecuado, que es crucial para asegurar que cumpla con las normas y las diferentes especificaciones y asimismo su comportamiento sismo resistente. La resistencia a la compresión es la medida de calidad más común en el hormigón, pero es muy difícil de cuantificar y hay muchos estudios que buscan poder cuantificar la resistencia del hormigón en comportamientos sísmicos. La resistencia a la compresión es muy esencial para el comportamiento sísmico y a pesar de que hay muchos avances en la construcción, aún se presentan demasiadas fallas. Este estudio va a evaluar la susceptibilidad de los defectos de la construcción relacionados con la calidad del hormigón y se va a comparar con un modelo de referencia y nueve modelos con defectos para analizar el impacto de un mal control de calidad en el rendimiento sísmico. Siguiente, por favor. En la imagen anterior podían ver cuál es la metodología que usaron de investigación y aquí vamos a ver cuáles son los niveles del modelo de referencia que se va a aplicar. Siguiente, por favor. Entonces, se diseñaron tres casos concretos de diferentes para poder producir los escenarios. Como se muestra en esta tabla, se van a perdón, se van a hacer diferentes niveles y se van a reducir en 10, 30, 50% respectivamente, según su módulo de elasticidad. Una vez diseñadas estas mezclas de concreto, se desarrollaron nueve pórticos diferentes, cada uno en una posición diferente de la resistencia del concreto, un piso a otro, y se construyeron columnas de todo el piso, donde F sub C es la resistencia a la compresión del hormigón, dada en megapascales, y EC es el módulo de elasticidad, también dado en megapascales. Y también todo este modelo se construyó y se evaluó en SAP 2000. Por último, se realizó un diseño preliminar utilizando la técnica elástica lineal para identificar las dimensiones del refuerzo. Generalmente las columnas se diseñan zona sección cuadrada con un borde de 50 por 50 y las vigas de 50 por 25. Siguiente, por favor.
Entonces, en esta diapositiva podemos ver la caída de la rigidez de la estructura y a la reducción de la resistencia a la compresión en las columnas. Entonces, como les decía, se evaluaron tres niveles de reducción de la resistencia del hormigón de 10%, 30% y 50%. Y los resultados muestran que el cambio en las fuerzas del corte a nivel de piso es leve a general. Sin embargo, el mayor impacto se observa sobre el primer piso, especialmente en la columna de uno. Y la reducción de la resistencia en el primer piso genera un aumento promedio del 1%, 4% y 7% en las fuerzas de corte para las reducciones de 10, 30 y 50%. Y en efecto se va disminuyendo en los pisos superiores de 0,03%, 1%, 2%, y para el segundo piso van valores similares en el tercer piso. La deficiencia en el primer piso también provoca el mayor acortamiento en el periodo de la vibración de la estructura y es muy importante tener en cuenta las derivas que nos da el programa de SAP, los tuvieron en cuenta para poder definir que los resultados que tienen la mayor deriva entre los pisos se observan en las estructuras del primer piso. Según los límites de la norma JASUS FEMA 2010, la estructura se ha comportado principalmente con niveles de desempeño leve a moderado, pero la reducción a la resistencia de la compresión del hormigón genera un ligero aumento en la demanda de la aceleración del edificio, siendo el caso de 1,50 el más afectado, que es el que ustedes ven en rojo. Siguiente, por favor. Como conclusión de este artículo, podemos definir que actualmente se han investigado eh, bastante el comportamiento y el efecto de la mala calidad y el manejo en el control del hormigón, que generalmente resulta con una menor resistencia a la compresión dada a su preparación. Aunque varios investigadores examinaron la gravedad de estos terremotos en el rendimiento de los marcos de la resistencia al concreto, no hay nada claro que nos defina este comportamiento como tal, según el artículo, claro está. Y el desplazamiento del piso, las derivas y las aceleraciones aumentaron debido a la disminución de las columnas. Al mismo tiempo, la medida de la envolvente de la energía fueron elevadas en los casos de 1,10, de 1,30 y de 1,50. Y adicionalmente se concluyó que la reducción de la resistencia en el primer piso se consideraba significativamente vulnerable a comparación de otros, a pesar que en ambos casos se utilizó el mismo porcentaje de la capacidad resistente. Siguiente. Listo. En el segundo artículo que tomamos era la influencia de control de calidad del hormigón en la confiabilidad estructural, evaluación mediante un enfoque bayesiano. Este documento, pues, en sí trata sobre la influencia del control de calidad del concreto en la fiabilidad estructural y cómo se puede, pues, evaluar también utilizando el enfoque bayesiano. Este método pues permite reconocer la influencia de diferentes niveles de calidad de diferentes lotes de hormigón que se presentaba para evaluar la conformidad y estos tenían dos tipos de enfoque. Uno era semiempírico que explica todo pues algunas antigüedades asociadas y con el enfoque semianalítico que era todas las cuantías utilizando el filtro actualizado de la información empírica. Em, en este documento, pues, más que todo se tomaba unos ítems o unos puntos importantes, que era el control de calidad, que entre ellos era el control de calidad que era crucial para la producción del concreto, ya que pues estimulaba las producciones a lograr el mejor desempeño y propiedades que ellos estaban investigando. También ellos tenían el efecto del filtro, que este se refiere a la capacidad de criterio de conformidad para discriminar entre los lotes de concreto si son buenos o malos.
Un criterio de conformidad efectivo aumentaba la probabilidad de aceptar los lotes de concreto con resistencia adecuada y reducía la probabilidad de aceptar los lotes con resistencias diferentes o deficientes. Em, Más que todo en el enfoque semianalítico, se basaba pues en tema de las estadísticas bayesianas y utilizaba simulaciones de Monte Carlo para calcular las distribuciones de resistencia a a las compresión de concreto después del control de conformidad. El enfoque semiempírico, este pues más que todo lo utilizaba para la información previa específica, como los datos de literatura o conjuntos de datos disponibles, para actualizar todas las características de distribución de las resistencias a compresión del concreto. Este método pues era más útil para las limitaciones del enfoque semianalítico, como la dificultad para estimular ciertos parámetros o criterios para evaluar. En cuanto a la cuantificación que tenía en el filtro en la confiabilidad estructural, este pues también utilizaba para el aumento del índice de confiabilidad de las estructuras de concreto y se basaba en la idea de control de la conformidad, reduciendo la variabilidad de la resistencia aceptada. También dependía de diferentes factores, como el de criterio de conformidad de calidad de concreto entre sus características y también sus componentes de la estructura. También tenía un criterio de conformidad, pues también en cuanto al efecto filtro efectivo y al mismo tiempo que sea práctico al implementar. Y por último, proporcionaba herramientas para cuantificar un efecto de filtro para evaluar el diseño de diferentes criterios de conformidad. Entre ellos, se hablaba pues de unos ecuaciones iniciales de criterio de conformidad común. Entre ellos está la primera que es X15 em, FCQ más 1,29 Φ1, donde pues X15 era el promedio de la resistencia de la compresión del concreto de una muestra de 15 cilindros. FSQ era la resistencia característica especificada del concreto y Pi era la desviación estándar de la población de resistencia a la compresión del concreto. Suponiendo que pues FSQ, según lo que nos explicaba en el artículo, era que se suponía como si tuviera un 30 megapascales y Phi era de 5 megapascales. El efecto de filtro que se tenía de criterio de conformidad se podía calcular utilizando los métodos descritos pues, de empírico y analítico. Además, se podía cuantificar el aumento del índice de confiabilidad en las estructuras de concreto y el criterio de conformidad. En el, a ver, en esa parte de donde está la gráfica, este era un estudio, un caso que se trataba sobre una columna cortada de hormigón sometida a compresión, en el que se veía la resistencia estructural de la columna cortada y se calculaba considerando el área del hormigón, de la armadura y de la resistencia del acero y del hormigón, para que en este caso se utilizaba pues diferentes métodos también probabilísticos, que entre ellos estaba el FORM, y también se mostraba la conformidad del hormigón teniendo el efecto de las distribuciones de resistencias de ellos. Entre eso también estaba el tema del índice de fiabilidad y de la estructura. Entre las conclusiones que se tuvo del artículo, está el primero, que es el control de conformidad del hormigón, que tiene efecto significativo en la confiabilidad de la estructura. Este pues reduce la viabilidad de resistencia del hormigón aceptado y a la vez aumenta la confiabilidad de las estructuras. Eso también pues se podía cuantificar en el efecto de filtro que utilizaban para los métodos semianalíticos y semiempíricos. El otro es el método de confiabilidad del primer orden del FOM. Se puede utilizar para cuantificar el efecto de distribuciones de resistencias filtradas sobre el índice de confiabilidad para diferentes funciones del estado límite.
Este pues más que todo permitía para tener en cuenta la influencia y control de conformidad del diseño basado en el desempeño y de la metodología propuesta pues, que tenía el artículo, permitía también comparar diferentes criterios de conformidad. El otro es la relación de refuerzo que tiene el impacto significativo en el efecto de filtro, criterio de conformidad sobre el índice de confiabilidad. Este, pues más que todo para las columnas de hormigón, pues en el que el efecto filtro disminuye al aumentar la relación de esfuerzo. Entonces, las vigas de hormigón sometidas a flexión, el efecto de filtro aumentaba al aumentar la relación de refuerzo también. Y pues esta relación afecta significativamente la estructura a las variaciones de resistencia del hormigón. Y por último, la relación de carga también, pues en este artículo jugaba un papel importante en el efecto de filtro de conformidad sobre el índice de confiabilidad. Este pues se debe a que una relación de carga más baja aumentaba la sensibilidad de la estructura a las variaciones de resistencia del hormigón. Y para la relación de cargas más baja, la dependencia del índice de confiabilidad con respecto a la calidad del hormigón entrante es más significativa. Listo, ¿Listo? Muchísimas gracias. listo. Muchas gracias.